Continuamos la unidad 5. Vamos con el punto 2, con el segundo punto del tema, donde vamos a ver el IVA en la contabilidad. Ya os adelanté algo en la unidad anterior, ¿vale? Donde estábamos familiarizándonos un poco con los movimientos de los distintos elementos patrimoniales, de si aumentaban el debe, disminuía el haber, dependiendo si es un activo, si es un pasivo, si es un gasto, ¿vale? Pero ya os introduje que de momento solo estábamos viendo movimientos al debe de gasto contra el proveedor o movimientos al haber de ingresos contra el cliente, ¿vale? Pero que todas las operaciones de compras y gastos, o la gran mayoría, tenían que ver mucho con el IVA, ¿vale? Con el impuesto de valor añadido. Entonces, muchas de las operaciones, como digo, vamos a verlas ahora tal y como se van a contabilizar. De hecho, el día del examen serán así como tendréis que hacerlas. ¿Vale? No tendréis que hacerlas con respecto a la unidad 4. La unidad 4 solo os servirán aquellas operaciones comerciales que sí que sean sin IVA y podéis contabilizarlas como se vieron, ¿vale? Entonces vamos a ver aquí aquellas que sí que llevarán IVA para que os acostumbréis a que hay que también contabilizarlo, ¿vale? Así entenderéis también en el siguiente punto cómo se hace la liquidación de IVA. Bueno, ¿qué dos cuentas vamos a utilizar para relacionar el IVA en las operaciones? Tenemos estas dos cuentas. La 472 dice Hacienda Pública IVA soportado, por lo tanto, ya sabemos que son las de las compras, ¿vale? Gastos, ¿vale? Coge el IVA deducible por aquellas adquisiciones de bienes y servicios que realizan las empresas, ¿vale? Compras o gastos que estén sujetos a IVA. Y la 477 es la Hacienda Pública IVA repercutido, que son para las ventas, es decir, recoge el IVA devengado con motivo de la entrega de bienes o la prestación de servicios, ¿vale? Ventas o ingresos sujetos a IVA. Bien, bueno, antes de empezar, en los apuntes os hago una especie de consejos de cómo se suelen contabilizar en la empresa, ¿vale? Normalmente las empresas no utilizan cuentas de 3 dígitos, sino que utilizan cuentas de 7 u 8 dígitos, ¿vale? Entonces, muchas de ellas lo que hacen es ponerle aquí esto, ¿vale? Entonces le acaban al 21 y para saber que aquí van a ir todas aquellas adquisiciones con el IVA al 21%. Lo mismo con el 10 y lo mismo con el 4, ¿vale? Hay otras, o sea, no son todas las empresas iguales. El criterio contable depende de la persona que lleve la contabilidad en la empresa, que utilizan que en vez del 21 utilizan el 1, utilizan el 2, utilizan el 3, ¿vale? Para que hay 3 tipos de IVA, o hay incluso que simplemente lo llevan en una única cuenta, ¿vale? Bueno, pongo punto 1 porque es la abreviatura, ¿vale? Pero sería 472.000.001, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, depende de cada empresa donde vayáis a trabajar en un futuro, pues es acostumbraros a conforme se trabaje allí, ¿vale? Y si por un casual llegaréis vosotros a ser los encargados de la contabilidad, elegís la manera que más os guste, ¿vale? Al final los programas informáticos nos facilitan un poco lo que es el trabajo de contabilidad y es muy importante, sobre todo cuando damos de alta cuentas y facturas, poner las claves, que es lo más importante, diciendo si es una compra corriente, si es una compra de inversión, si es una adquisición intracomunitaria, si es una importación, etcétera, etcétera. Y entonces esas claves son realmente las que nos ayudan después a hacer la liquidación de IVA, ¿de acuerdo? Pero es muy importante, pues eso, que sepáis que podéis utilizar tantas cuentas como queráis. Nosotros en el ejercicio, en los ejercicios que vais a hacer, vais a utilizar solo estas o podéis utilizar, pues como he puesto aquí, ¿vale? En vez de esto, pues podéis utilizar 472.21 porque queréis tenerlo por separado, punto 10 y punto 4, ¿vale? Y lo mismo para el repercutido, ¿vale? Cada uno que trabaje no va a ser algo que os pida, pero podéis trabajar como queráis. Yo os recomiendo que ahora para ir acostumbrándoos con la de los 3 dígitos, yo creo que nos es suficiente, ¿vale? Bien, ahora sí,
vamos a continuar, vamos a empezar a ver los asientos. Uno de los primeros que tenemos claro todos que llevan IVA son las compras, ¿vale? Cualquier compra que haga una empresa de mercaderías, de materias primas, de otros tipos de aprovisionamientos, es una compra que mi proveedor va a hacerme una factura y va a hacerme una factura con IVA, ¿vale? Entonces, recordamos de la unidad anterior que la compra es un gasto, ¿vale? Que se refleja en el grupo 6, que principalmente vamos a utilizar del subgrupo 60, ¿vale? Entonces, las cuentas que más vamos a utilizar es la 600, que es compra de mercadería, 601 de materias primas, 602 compra de otros aprovisionamientos. Y recordaros que estas cuentas están directamente asociadas con proveedores, que son los que hacen la factura, ¿vale? Estos son los que me mandan esa factura, ¿de acuerdo? Recordaros también que un gasto no es lo mismo que una inversión, lo vamos a ver después, lo vamos a recordar, que esa inversión es siempre para aquellas cosas que vayan a estar en la empresa más de un año y entonces no podemos utilizar cuentas de gasto, que es el grupo 6, ¿de acuerdo? En este caso, como la compra es una, es una factura con IVA, acordaros que la factura que va a llevar una base imponible, ¿vale? Con un IVA, ¿vale? Al 21, al 10 o al 4 y la suma de esto, ¿vale? Es lo que me va a dar que el total factura, que es lo que le voy a deber a quién, a mi proveedor. Por lo tanto, la base imponible va a ser ¿qué? Va a ser mi gasto. El IVA, el IVA no es un gasto, ¿vale? Aprovecho para recordároslo. El IVA es un impuesto y el IVA es recuperable, ¿vale? Se recupera en la liquidación de IVA. Entonces no es un gasto. Y no me lo tenéis que poner como gasto, ¿vale? Y el total factura, si es lo que debo a los proveedores, ¿qué es? Va a ser un pasivo. Entonces, vamos a ver la estructura contable recordando que ya vimos que el gasto aumenta al debe, ¿vale? Acordaos que el libro diario es como si fuera debe y haber, las dos partes. Entonces, tendremos cualquiera de las compras estas, 600, 601, 602, más qué, más el IVA soportado. Fijaros que aquí lo que estamos haciendo es como sumar las dos cosas. La suma de estas dos cosas que van al debe, ¿vale? Es lo que tengo que pagar, lo que creo como pasivo en mi proveedor, ¿de acuerdo? El IVA soportado realmente va al debe porque si es algo que has soportado, se supone que Hacienda te lo tiene que devolver. Entonces es como un activo, para que lo entendáis. Entonces el IVA soportado, si funciona como un activo, el activo aumenta ¿dónde? Al debe. Y si estoy creando el IVA, ¿vale? Realmente por eso va al debe. Pero es mucho más sencillo que penséis que la suma de la base imponible y el IVA, ¿vale? La suma de las dos es lo que crea vuestro pasivo, que es lo que va a ir al otro lado. Acordaros que el total de aquí, total debe, tiene que ser igual al total al haber, si no el asiento estaría descuadrado. Vamos a verlo con un ejemplo. Dice, el 15 de enero la empresa realiza una compra de mercaderías de 200 euros más el 10% de IVA, ¿vale? Pagándolas el mismo día en efectivo, ¿vale? 200, el 10% de IVA son 20. Eso es lo primero que tenéis que calcular. Y el total de la factura, por lo tanto, 220. ¿Qué recibís el 15 de enero? Recibís una factura de compras por 200 euros, vuestro gasto, que sumáis un IVA soportado y que le debéis a vuestro proveedor creando un pasivo de 220 euros. Como se paga el mismo día, ¿qué hacemos? Cancelar ese pasivo disminuyendo la caja. Fácil, ¿verdad? Bien, vamos a ver ahora asientos de ventas, ¿vale? Esto tenéis un ejemplo de cada uno porque lo suyo es que os cojáis todos los ejercicios, que no son pocos, y que os los hagáis todos. Contabilidad realmente no es que yo os haga aquí 40.000 ejemplos, es que os los hagáis vosotros, ¿vale? Porque contabilidad es mucha práctica, ¿de acuerdo? Bien, un asiento de ventas sabemos que es un ingreso, ¿vale? Pasa por los grupos 7. Para las ventas de mercaderías utilizaremos ventas de mercadería 700, 701 productos terminados, 705, perdón, prestación de servicios. Y en este caso están asociadas ¿con quién? Con clientes, que son los que me deben a mí dinero. Las ventas, cuando yo emito una factura, también van a llevar IVA, ¿vale? Porque yo les estaré cobrando, ¿vale? Ese IVA ¿a quién? Al consumidor final, clientes. Igual que antes, yo haré una factura, ¿vale? Con una base imponible,
con un IVA, ¿vale? Y tendré un total factura que será que el activo que me debe mi cliente. Igual que antes, la base imponible será lo que yo estoy ingresando y el IVA será lo que tengo que ingresar a Hacienda, ¿vale? Mi 477 en este caso, como es algo que tengo que ingresar, aquí es como si fuera un pasivo, ¿vale? Entonces acordaros que los pasivos donde aumentan, al haber casualmente como los ingresos, ¿vale? Bien, por tanto, ¿cuál es la estructura de asiento contable? Pues tenemos lo que me debe el cliente, que es mi activo, ¿vale? Al debe, contra esa venta que aumenta los ingresos al haber y ese IVA repercutido que suma, ¿vale? Estas dos cosas, las ventas y el IVA repercutido, es como la base imponible más el IVA, ¿vale? En el haber, ¿vale? Tenéis que recordar sobre todo lo de que el asiento tiene que estar cuadrado, ¿vale? Todo lo que pongáis en el debe tiene que ser igual a todo lo que suméis en el haber. Porque si no, si ponéis el IVA, por ejemplo, al otro lado, el asiento realmente estará descuadrado. Entonces, fijaros mucho en esas cosas. Vamos a ver el ejemplo. El 16 de marzo la empresa vende mercaderías por valor de 300 euros más el 21% de IVA. ¿Vale? Por lo tanto, aquí ya estamos sacando que son 63 euros de IVA. Bien, vale. Se cobra a los 15 días mediante una transferencia bancaria. Pues, ¿qué vamos a hacer? El 16 de marzo es cuando se hace el devengo de esa venta, cuando se realiza la venta. Ventas 300 euros con su IVA repercutido 63. Eso es la suma de mi factura, que es lo que el cliente me debe, mi activo. 15 días más tarde, el 31 de marzo, lo cobro, aumentando mi tesorería y cancelando ese activo. Una cosa que nos he dicho antes, tenéis que tener en cuenta lo que vimos en la unidad anterior. El diario tiene que estar de orden cronológico. Por lo tanto, esto es el 16 de marzo y el cobro es el 31 de marzo. Pero si yo durante el ejercicio, por en medio, os pongo que el 20 de marzo hay un pago de un seguro, vamos a suponer, este asiento del pago del seguro tiene que ir antes del cobro, ¿vale? O sea que no podéis hacérmelo seguido. Eso en el caso de que yo os ponga todas las operaciones seguidas, ¿vale? Ahora mismo en el ejercicio los tenéis como apartado A, tanto, apartado B, ¿vale? Os lo voy poniendo yo todo como ordenado, pero tenéis que tenerlo en cuenta que os lo apuntéis, ¿vale? Que, por ejemplo, el 31 de marzo busquéis en el enunciado y si yo os he puesto 20 de marzo, pues aquí abajo os pongáis 31 de marzo, cobro, cliente, apartado, tal, o os hagáis el asiento directamente para luego en el examen traspasarlo, ¿vale? Y luego, otra cosa, aquí os estoy poniendo los ejemplos, más el 21% de IVA, más el 10, ¿vale? Puede ser que en el enunciado al principio os ponga los importes son sin IVA, ¿vale? Y si no pone el tipo de IVA, tenéis que aplicar el régimen general, pues, o sea, el tipo general, perdón, pues sabéis que tenéis que aplicar el 21%, ¿vale? Es decir, que el enunciado podría decir, el 16 de marzo la empresa vende mercaderías por valor de 300 euros, punto, cobrando los 15 días. Que yo ponga ese punto aquí y esto desaparezca, no quiere decir que son 300 euros el total. Hay que leer arriba, ¿vale? Yo normalmente lo suelo poner bien explicado en el enunciado, pero tenéis que leer bien, ¿vale? Que los importes de las operaciones no incluyen IVA, salvo que se indique lo contrario, ¿de acuerdo? Entonces tendríais que tenerlo en cuenta. Bien, seguimos. Asientos de suministros. Un suministro ya sabemos que es un gasto, ¿vale? Suministros tipo agua, tipo luz, tipo combustible, ¿vale? Y aquellos que consideréis, como pongo aquí, el teléfono, internet también como suministros, ¿vale? Yo soy de las 629, ¿vale? Malas costumbres o buenas costumbres, no lo sé. Al fin y al cabo es un grupo 62, ¿vale? Acordaos que suministros es 628. Bien, pero los suministros me lo están dando otras empresas, entonces lo que estamos haciendo o estamos recibiendo es un gasto, ¿vale? Esos suministros también llevan IVA y en este caso será un IVA, por tanto, soportado, deducible, ¿vale? Porque pagamos por
ese suministro. Por lo tanto, cuando vayáis a hacer el asiento de esos suministros, ¿qué va a pasar? Tendremos un gasto al debe, 628, con su IVA, ¿vale? ¿Y a quién se lo debo? A mi acreedor. Este es mi pasivo. ¿Bien? Ejemplo, el 10 de mayo recibimos una factura de Timofónica por importe de 72 euros, IVA del 21% incluido, ¿vale? Entonces aquí tenéis que poner en práctica lo que vimos en el punto 1, que os estoy dando que el precio de venta al público, os estoy dando el total factura, ¿vale? Entonces, como te estoy diciendo que es al 1,21, simplemente haces 71 entre 1,21 y de aquí sacas la base imponible que son 59,50 y ese es el gasto del suministro, ¿vale? ¿Qué va a ser el IVA? La diferencia con los 72, 12,50, ¿vale? Entonces, ¿qué le debo a mis acreedores? Los 72 euros, que es el total de la factura. ¿Bien? Tenéis que repasar mucho con la unidad 4 todos aquellos gastos que llevan IVA y los que no llevan IVA. Aquí os hago después un recordatorio, pero tenéis que recordar mucho aquellas operaciones o hechos contables que estamos viendo en clase, bueno, en los apuntes, estáis estudiando y trabajando en casa, que no llevan IVA. Bien, asientos de servicios profesionales, que sean sociedades, ¿vale? Ahora os explicaré esto qué quiere decir. Los servicios profesionales independientes, que 623 es un gasto, acordaros que todo lo que sea grupo 6 es un gasto, y esos servicios profesionales dan a un servicio profesional a una empresa. Pues contratamos a un economista, a un abogado, un asesor, a un arquitecto y lo que nos va a hacer es un IVA soportado, deducible. Entonces, el asiento que vais a realizar, cuando sea una sociedad, por favor, marcároslo a fuego, serían servicios profesionales independientes 623 con su IVA y con el total factura, que será el pasivo que debáis a estos acreedores, a estos profesionales. Vamos a ver un ejemplo. El 6 de junio tenemos un problema con uno de nuestros clientes y acudimos a un abogado que trabaja para la sociedad sin problemas SL, ¿vale? Es decir, que es una sociedad. Nos cobra unos horarios de 125 euros, IVA del 21% incluido, ¿vale? Por lo tanto, de aquí ya tenéis que hacer, pues si es incluido, esto es el total, 125 entre el 1,21 para sacar la base imponible. Luego le pagamos mediante una transferencia bancaria el mismo día. Bien, una vez sacáis la base imponible, sacáis que es 103,31 ese servicio profesional, la diferencia es el IVA soportado que me ha cobrado y lo que le debo a ese abogado, a esa sociedad, son 125 euros. El mismo día le hago una transferencia, disminuye bancos y disminuye ese pasivo, ya no lo debo. ¿Por qué insisto en lo de que sea una sociedad? Porque vamos a ver después en el último apartado de retenciones que si los servicios profesionales los está realizando una persona física con DNI, con nombre, apellidos, con DNI, no es una sociedad mercantil, lo visteis en empresa de administración, la diferencia, el asiento va a cambiar mucho, porque además de IVA soportado, porque sigue siendo un gasto, también va a llevar una retención del IRPF, ¿vale? Lo veremos después, es del 15%, ¿vale? Hay excepciones, pero vamos a ver que después ya veremos qué es esa retención. Asientos de inversiones. Hemos repetido antes cuando hemos hecho los asientos de compras, de gastos, que un gasto no es una inversión. Cuando estamos comprando una inversión, estamos haciendo un bien de inversión para la empresa más de un año que vamos a tenerlo, ¿vale? Entonces, normalmente son las inversiones en activo no corriente que vimos en la primera evaluación de técnica contable y es todo aquello que va a durar más de un año en la empresa y se contabiliza en el grupo 2. Vamos a utilizar principalmente los subgrupos 20, 21 y 22. Intangible, el 20, el 21 material y 22 inmobiliarias, ¿vale? Si compramos un bien de inversión, también lleva IVA, ¿vale? Porque si compramos un ordenador, nos van a cobrar el IVA, ¿vale? Pero, aunque no sea un gasto, IVA soportado, estamos comprando igualmente, por lo tanto, ese IVA será un IVA deducible,
¿vale? Hay excepciones que no lo veréis este año seguramente, no sé si nos dará tiempo, en el que el IVA en los bienes de inversión podría ser no deducible, ¿vale? Pero bueno, ya lo veremos. De momento, pues vamos a ver esos ejemplos. Las cuentas asociadas en este caso, acordaros que cambian, ya no son 400 ni 410, porque tiene el Plan General Contable cuentas específicas para los proveedores de inmovilizado. Entonces, tenemos proveedores de inmovilizado a corto plazo en la 523 y proveedores de inmovilizado a largo plazo en la 173. El asiento es como el de las compras, pero cambiando la compra por el grupo 2, ¿vale? Porque ahora no estamos registrando un gasto, lo que estamos registrando es una inversión. Entonces pondríamos la cuenta que correspondiera. Por ejemplo, si estuviéramos comprando una maquinaria, pues pondríais 213, ¿vale? Que es la de maquinaria. Esa maquinaria o esa compra llevará un IVA soportado que, como hemos dicho antes, es deducible, 472, y se lo deberéis bien a proveedores a largo plazo o a corto plazo, dependiendo lo que ponga en el enunciado. Vamos a ver un ejemplo. Dice, el 19 de julio compramos un ordenador cuya base imponible es de 831,82 y el IVA aplicable el 10%. Pagamos 200 euros en efectivo y el resto 5 días después mediante una transferencia bancaria. Pues por la compra del ordenador estamos haciendo una compra de una 217 de un equipo de proceso informático el día 19 de julio por importe de 831,82. Esa compra del ordenador lleva IVA 83,18. ¿Vale? ¿Y a quién se lo debo? A mis proveedores de inmovilizado, que como le pago en efectivo y en 5 días, pues van a ser a corto plazo. ¿Vale? El total factura, 915. El mismo día, el 19 de julio, cancelo en la 523 200 euros contra caja. Acordaros, ya os lo dije en la otra unidad. Aunque se paguen 200 euros en efectivo, no podéis poner en este asiento al haber 570, 200 y 523 el resto. No, no, no. ¿Vale? Siempre, siempre, siempre se tiene que reflejar la deuda total de lo que le vais a pagar a ese proveedor. Me da igual que el mismo día se le pague todo o se le pague una parte. Se tiene que quedar reflejado, ¿vale? Porque si no, los programas informáticos, si tú pones directamente una parte en efectivo, todo en efectivo, no registra a quien le has comprado. Entonces estará llevando mal algunos datos, algunos modelos, ¿vale? Que no solo el 303, hay muchos más modelos donde se tienen que poner los datos de esos proveedores, el NIF, cuándo se ha comprado, qué importe, etcétera, ¿vale? Bien, por tanto, cancelamos parte del pasivo por 200 euros contra caja y dice que 5 días después, es decir, el día 24, lo cancelo el resto, 715, lo que me quedaba, contra bancos. ¿Vale? Acordaros que os puede servir mucho de ayuda lo que también habéis ido trabajando, que son los mayores. En la 523 estáis registrando un pasivo de 915 euros. Si pagáis 200, registráis 200 al debe, menos pasivo. Entonces, ¿cuál es el saldo? La diferencia son los 715 que salen después que le pagáis, ¿vale? Entonces, podéis usar también los mayores. De esta manera estaréis saldando ese libro mayor. Os lo digo por lo que vamos a ver ahora también con la liquidación de IVA. Bien, a ver, vale. Esta se ha colado. Ya está, ¿vale? Esta se me ha quedado. Quería poneros aquí, bueno, las reparaciones y la publicidad también llevarían IVA, ¿vale? Aprovecho que la dejé. Entonces, esta también llevaría una 472 y esta también llevaría una 472, ¿vale? Los ejemplos son de la, de la unidad anterior, pero el asiento nuevo con IVA, vamos a poner que es IVA al general, las dos cosas, ¿vale? Pues lo que haríamos es 600 por el 21%, tenemos este asiento el día 10 de junio, lo que haría 622, una reparación por 600 euros, me cobran el IVA soportado, que son 126, y yo a ese acreedor le debo 726 euros, ¿vale? Y con la publicidad igual, son servicios y también llevarían IVA. Por lo tanto, este asiento que vimos en la otra unidad ya
desaparecería porque realmente haríamos a las 6,27 200 euros, 42 de, de IVA soportado y al acreedor de la publicidad le deberíais 242 euros, ¿vale? Bien, recordar entonces que hay muchas de las operaciones que vimos en la unidad anterior que también llevan IVA. ¿Y qué asientos no llevan IVA? Bueno, es muy importante que estéis estudiándolo en varios módulos, los tenéis que saber, pero tenéis que recordar algunas de ellas que son muy importantes, que son exentas de IVA, ¿vale? Las más comunes y las que hemos visto en la unidad anterior son las primas de seguro, las 6,25 es exento de IVA, las nóminas no llevan IVA, sí que llevan retención y llevan seguridad social, como veremos, pero no llevan IVA. Los préstamos, ¿vale? Cuando pedimos un préstamo al banco, no llevan IVA, es una entrega de dinero, igual que el cobro y el pago de intereses, ¿vale? Tampoco llevan IVA. Algunas comisiones bancarias, de momento este año si vemos algunas serán sin IVA. El pago de impuestos, como os he dicho antes, el IVA ya es un impuesto en sí, entonces no lleva IVA, lo que estamos es cancelando deudas, igual que cancelando pasivos cuando pagamos la seguridad social de nuestros trabajadores, tampoco llevan IVA. Cuando estamos pagando o cobrando facturas, ¿vale? Como hemos hecho en los ejercicios anteriores, cuando estamos cancelando 400 o 410, simplemente lo que estamos es cancelando un activo o un pasivo, ¿vale? Estamos entregando o recibiendo dinero, pero no estamos dando un servicio. El servicio se ha dado antes y ya se ha hecho la factura antes. Los traspasos de efectivo, etcétera. ¿Vale? Entonces repasaros mucho todo lo que estamos viendo en todas las unidades de aquellas operaciones que están exentas de IVA. Bien, en el siguiente vídeo veremos las declaraciones de IVA. Hemos acabado con los asientos. Trabajar mucho con los ejercicios, si no recuerdo mal eran el ejercicio 9 y 10, ¿vale? Y sobre todo después cuando suba las soluciones, si tenéis alguna duda, como siempre me escribís y os lo intento resolver.